después de haber visto en el tema anterior las unidades más pequeñas de la palabra que no tienen significado, hablamos de los fonemas, en este tema vamos a empezar a hablar ya de significado. Y ya veréis también que voy a hacer una diferenciación entre significado léxico y significado gramatical. Estamos ahora ya en el nivel del lenguaje que ya no se ocupa solamente pues eso, de fonemas aislados, sino que ya se va a ocupar de palabra. Y de eso es justamente de lo que va a tratar este tema. Pero fijaos, cuando hablamos de palabra podemos hablar de significado de palabras, y en ese caso hablaríamos de semántica, que eso será otro tema, o podemos hablar de la forma de las palabras. Logos es palabra en griego y morfo es forma. Entonces, cuando hablamos de morfología, en realidad de lo que estamos hablando es de la forma de las palabras, de cómo están constituidas las palabras y también de su uso, pero no de su significado, de su uso gramatical. Yo no sé si cuando ibais a la escuela os hacían hacer análisis morfosintáctico. Yo no entendía qué era lo que tenía que hacer. Lo hacía bien porque lo hacía bien, pero no sabía qué es lo que hacía. Es más tarde que entiendes que cuando te piden un análisis morfosintáctico te están pidiendo dos cosas diferentes. Una cosa es la forma de la palabra, decir si la palabra es sustantivo, si la palabra es adjetivo, si la palabra es un adverbio. Eso es una cosa, de eso se ocupa la morfología. Y otra cosa es cuál es la función de esa palabra dentro de la oración, que de eso se ocupa la sintaxis. Si yo tengo un adverbio, luego decir que ese adverbio es el núcleo de un complemento circunstancial de tiempo, ¿sí? Eso ya entra dentro de la sintaxis. Y de la sintaxis también nos ocuparemos en otro tema. Entonces, vamos a empezar con la palabra y repito, vamos a hablar de la palabra en un nivel, en el nivel morfológico, y como veis tenéis tres conceptos aquí: palabra, que la intentaremos definir ahora; morfema, que también lo definiremos y veremos los diferentes tipos de morfema; y luego sintagmas. En realidad el sintagma ya pertenece a la sintaxis. Pero, ¿por qué estudiamos aquí el concepto de sintagma? Mirad, porque luego, para ir viendo las diferentes categorías gramaticales, es decir, las diferentes clases de palabras, va muy bien verlas dentro del sintagma. Cuando hablamos de sintagma nominal, pues veremos que el sintagma nominal tiene un núcleo, que es el sustantivo, o una palabra equivalente, que es un pronombre, y que ese núcleo puede ir determinado, es decir, puede llevar determinantes. Entonces, va muy bien estudiar el sintagma nominal y sus componentes, el sintagma adjetival y sus componentes, el sintagma verbial y sus componentes, y el sintagma verbal, ¿sí? Luego, las funciones, repito, eso lo veremos luego en la parte de sintaxis. Si empezamos definiendo la morfología, bueno, ya lo hemos visto, que la morfología sería esa rama de la lingüística que estudia la forma, la estructura de las palabras, ¿sí? Nos topamos con el concepto de palabra. Es muy curioso porque si yo os diera un texto y os dijera, indícame cuántas palabras tiene el texto, no tendríais ninguna duda. Contaríais los huecos que hay y tendríais tantas palabras como huecos. Es decir, si yo digo escribo la, hueco, palabra, hueco, es, palabra, una, hueco, unidad, ¿sí? Contaríais esas unidades lingüísticas que hay entre hueco y hueco y diríais, este texto tiene 5 palabras, ¿sí? Es así. ¿Qué ocurre? Que en realidad la palabra es difícil de definir de otra manera que no tenga en cuenta esa independencia a la hora de pronunciar o esa independencia a la hora de escribir, en el sentido de que la palabra va suelta. También, cuando hablamos, es más difícil distinguir cuántas palabras hay en un discurso, y más, por ejemplo, si fuera una lengua que no entendemos bien, porque cuando hablamos no hablamos pronunciando cada palabra por separado, sino que hablamos en unidades de entonación. Entonces, ahí también tendríamos más problemas, pero estaríamos más o menos de acuerdo en que la palabra es lo que va entre espacios en la escritura. Aún así, hay algunas veces en las que no está tan claro. Fijaos, por ejemplo, se lo quiere vender. Aquí todo el mundo estaría de acuerdo en que se lo quiere vender, lo que tenemos son 4 palabras. Pero fijaos,
esta perífrasis en castellano es perfectamente correcta de la otra manera, con los pronombres enclíticos. Enclíticos quiere decir pegados por detrás al verbo. Es exactamente lo mismo, se lo quiere vender que quiere vendérselo. Y claro, si yo ahora os preguntara aquí, ¿y aquí cuántas palabras hay? Me diríais 2. Pero claro, si resulta que aquí había 4, ¿cómo es que aquí hay 2? ¿Lo veis? Claro, si atendemos solamente al criterio ese de palabra es lo que va entre espacios en la escritura, aquí diríamos que hay solamente 2 palabras. Pero si atendemos a un criterio gramatical, aquí diríamos que hay 4 palabras. ¿Sí? Nunca han pedido en el examen por la definición de palabra, y no creo que lo pidan, porque os digo que es meterse en un jardín, ¿eh? Y desde los tiempos de Sócrates y de Platón, en fin, en la antigüedad griega, hasta hoy en día hay discusiones, en fin, muchas veces un poco retorcidas sobre el concepto de palabra. Bueno, ya no os digo si luego ya son lenguas como el japonés o como el chino, que tienen ideogramas, que aquello es un término, en fin. Bueno, la cuestión, más o menos podemos distinguir las palabras. Ya os he dicho, en algún caso hay problemáticos como estos de aquí, pero vamos, no tendríamos ningún problema en decir que la regla general es que definimos la palabra, pues eso, con, como la unidad mínima libre en un escrito, en este caso. ¿Vale? ¿Cómo podemos clasificar las palabras? Mirad, podemos clasificar las palabras atendiendo a diferentes criterios. Podemos definir la palabra, primero, por un criterio básico, que es el número de sílabas que tiene. Yo puedo definir palabras monosílabas y luego puedo definir palabras polisílabas. Palabras polisílabas, bisílabas de 2 sílabas, trisílabas de 3 sílabas, etc. Es un criterio como otro cualquiera para definir la palabra, pero que en el nivel morfológico no nos sirve de mucho. Nos sirve en el nivel anterior, en el nivel fonético que hemos visto, en el nivel fonético fonológico, porque eso luego va a influir a la hora de poner la tilde, a la hora de considerar si es diptongo, triptongo o hiato, pero en este nivel es simplemente un criterio más. También un criterio que atañe al nivel que vimos antes es el de las palabras átonas y palabras tónicas. Yo lo dije muy de pasada, pero ahora sí que quiero recalcarlo. La mayoría de palabras en castellano son tónicas. ¿Qué significa? Significa que tienen una sílaba tónica. En el caso de las palabras que tienen más de una sílaba, no hay ninguna duda, todas las palabras que tienen más de una sílaba son palabras tónicas porque tienen como mínimo una sílaba tónica. Pero por lo que respecta a los monosílabos, hay una convención, es una convención gramatical, que dice que las palabras monosílabas pueden ser tónicas o átonas. Las palabras monosílabas son tónicas cuando son palabras que tienen significado. Por ejemplo, los adjetivos calificativos de una sola sílaba, gran, por ejemplo, se considera que es una palabra tónica. Los sustantivos, por supuesto, mar, se considera que es una palabra tónica. Sol, es una palabra tónica. Los adverbios de una sola sílaba, más, también se consideran palabras tónicas. ¿Qué palabras se considera que son átonas? Se considera que son átonas los artículos, el la, los, las, y también se considera que son átonas las preposiciones de una sola sílaba. A, en, de, pero es una convención, simplemente porque se pronuncia igual de preposición que de del verbo dar. Y no tiene nada que ver si lleva tilde o no lleva tilde. Podéis encontraros con una palabra átona que la lleve y una tónica que no. En cualquier caso, lo que os he dicho, hay palabras, son todas monosílabas, que se considera que son átonas. No lo han preguntado nunca, esto tampoco en el examen. Lo podrían preguntar, pero a mí me parece que es un poco retorcido y no creo que lo pregunten. Esto sí que lo han preguntado. Y esto es, esta cuestión de los constituyentes de la palabra es una cuestión en la que luego me voy a dedicar, en fin, con un poquito más de detalle. Cuando miramos los constituyentes de la palabra, es decir, las partes en las que nosotros podemos dividir la palabra y esas partes tienen significado léxico, significado gramatical, luego lo veremos, cuando podemos hacer eso, estamos hablando de diferentes clases de palabras. Y hablaríamos de palabras simples como aquellas que tienen solo un lexema o raíz.
mar, sol, serían palabras simples. Tienen solamente un lexema, es decir, una raíz, un solo constituyente de significado léxico, de algo que yo podía buscar en el diccionario para entendernos, Tenemos palabras compuestas como aquellas que están formadas por dos o más lexemas. Tenéis que desterrar la palabra raíz, tenéis que acostumbraros a la palabra lexema. Arcoíris, parasol. Parasol es una palabra compuesta porque está formada por dos lexemas, dos raíces, para y sol. Arcoíris lo mismo. Yo qué sé, una palabra que no se utiliza en castellano pero que a mí me encanta, para alguien que es muy cotilla, es un correveidile. Corre, ve, y, di, le. 5 palabras, Es decir, perdonad, una palabra, 5 lexemas. Sí, lo es. Por tanto, las palabras compuestas serían esas que están formadas por más de un lexema, simplemente. Palabras primitivas. Las palabras primitivas son aquellas que no tienen ningún afijo. Ahora los veremos también. No tienen prefijo, no tienen sufijo, no tienen infijo. Si yo digo, por ejemplo, sol, ¿sí? Esa palabra sería una palabra primitiva. Pero si yo digo, por ejemplo, soleado, o si digo, por ejemplo, asolear, ¿sí? Dejar algo al sol, esas palabras, como ya tienen prefijos o sufijos, es decir, ya tienen afijos, ya serían palabras derivadas. Lo veremos luego, veremos cómo esas palabras están formadas por un lexema al que se le añaden o se le pueden añadir diferentes tipos de afijos. Eso es lo más común en castellano y además es la forma más habitual de introducir palabras nuevas en el diccionario. A partir de un lexema que ya existe, añadir nuevos significados. Ahora, por ejemplo, en el último diccionario acaban de entrar un montón de palabras. El otro día estuve revisando, en fin, ha entrado balconing. Balconing ha entrado en el diccionario de la RAE. Claro, ¿cómo se ha formado balconing? Balconing se ha formado a partir, es una palabra derivada, evidentemente, se ha formado a partir de un lexema que ya existía en castellano, en este caso, balcón, ¿sí? Y a partir de balcón se ha añadido un afijo, en este caso un sufijo, que encima es del inglés, y ya tenemos un término nuevo, balconing. El proceso de crear palabras en una lengua, no solamente en castellano, en las lenguas, digamos, occidentales, a partir de afijos, es el más productivo a la hora de introducir palabras nuevas en una lengua. Es raro que cojamos una palabra así, guau. Lo normal es que a partir de un término que ya tenemos, bueno, también, otra que ha entrado en la RAE, perreo. Perreo, otra vez, a partir de un lexema que conocemos en castellano, que es per, el lexema es per, porque se puede decir perro o perra, ¿sí? El lexema es per, entonces a partir de ese lexema se le ha añadido, en este caso, un sufijo, ¿sí? Eo, y a partir de ahí ya tenemos la acción de perrear, iba a decir, la acción de bailar imitando el movimiento de un perro. También perrear también sería, en este caso, una palabra derivada. ¿Lo veis? Entonces, sí, aparte de todo eso, podemos distinguir las palabras en función de si son palabras variables o si son palabras invariables. En castellano hay una serie de palabras que tienen mucha opción a la hora de construir masculinos, femeninos, singulares, plurales, aumentativos, diminutivos, formas verbales. En castellano, por ejemplo, las palabras variables serían los adjetivos. Los adjetivos, yo puedo decir, yo qué sé, puedo decir blanco, pero puedo decir blancos, blancas, blanca, ¿sí? En inglés tienen white y se acabó, pero en castellano, y no solamente eso, puedo decir blanquecino, puedo decir blancuzco, ¿sí? Entonces, a partir de ese adjetivo puedo formar otros adjetivos. El adjetivo en castellano es una palabra variable, puedo decir blanquito, puedo decir blanquita. El sustantivo en castellano también es una palabra variable, porque a partir de un sustantivo puedo hacer masculinos, femeninos, plurales y aumentativos. Niño, niñito, niñita, ¿sí? Por tanto, el sustantivo también es variable. También es variable en castellano el pronombre. Yo puedo decir, yo qué sé, como un pronombre posesivo, ¿sí? Puedo decir míos, pero puedo decir mías, o puedo decir mío, o
puedo decir mía. Para el caso de los pronombres personales, la variación es todavía mayor, porque yo puedo decir yo, pero puedo decir mí, puedo decir me y puedo decir conmigo. Todos esos son pronombres de primera persona singular, en función de dónde los coloquemos y de la función que esté realizando dentro de la oración. Decimos yo, decimos mío, decimos me. Sí, por tanto, el pronombre también tiene mucha variabilidad en castellano. Y la categoría gramatical, cuando hablo de categoría gramatical en clase de palabras, estoy hablando de sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio. Eso es categoría gramatical o clase de palabras, es lo mismo, como os decía, el verbo es la categoría gramatical que admite probablemente más variantes, y de hecho el paradigma verbal, los verbos que se estudian en castellano, que se tenían que estudiar, en fin, pretérito, hay pretérito anterior, hay pretérito perfecto simple, hay pretérito perfecto compuesto, hay pretérito pluscuamperfecto, pero es que tenemos pluscuamperfecto de indicativo, pluscuamperfecto de subjuntivo, pretérito perfecto compuesto de indicativo y de subjuntivo, tenemos pretérito imperfecto de indicativo, pretérito imperfecto de subjuntivo. Hay lenguas, como por ejemplo el inglés, que tienen un paradigma verbal más pobre y eso implica que necesitamos el pronombre en inglés, porque en inglés, si yo digo, yo digo en inglés speak, ¿sí? Claro, eso puede ser yo, puede ser tú, puede ser nosotros, puede ser vosotros o puede ser ellos, ¿sí? Entonces necesito poner el pronombre delante y si lo digo en pasado ya no os digo, si digo spoke, allí puede ser hasta él o ella. En castellano si yo digo habló, ya tengo muy claro que es él o ella. Entonces no necesitaría poner el pronombre. Pero repito, el castellano es una lengua que es muy rica en su paradigma verbal. Permite decir muchas cosas con una sola forma verbal. Lo veremos, cuando repasemos los verbos lo veremos. ¿Cuáles son las palabras invariables? Las palabras invariables son aquellas que no admiten masculino, femenino, singular, plural, aumentativos, diminutivos. Por ejemplo, la preposición. Las preposiciones son a, ante, bajo, cabe, con, cota, y no puedo decir entrita, ni puedo decir, yo qué sé, desda. La preposición es así y ya está. Igual que la conjunción y, ni, que, no sé, sin embargo, no puedo decir sin embargo, sin embargo ya está. Por tanto, la preposición no admite variación tampoco. Las interjecciones, yo las cito aquí, pero no están en el temario, se han caído del temario. Por tanto, las pongo aquí, a, o, uy, toma, dale, utilizados como interjección, también. Y fijaos que me he saltado el adverbio. El adverbio me lo he saltado y me lo he saltado conscientemente, porque si bien es verdad que el adverbio es una palabra invariable, digamos que es invariable en la mayoría de casos, pero sí que hay adverbios que admiten variaciones. Por ejemplo, un adverbio sería cerca. Cerca, en principio, como es un adverbio, es una palabra invariable, pero fijaos que puedo decir cerquísima y puedo decir cerquita. Incluso, aquí no se usa, pero en partes de Hispanoamérica, para decir que algo está muy lejos, dicen está ya lejotes. Entonces, nos encontramos con que los adverbios sí que tienen una cierta variabilidad, sí que admiten un grado superior en el ísimo y sí que en algunos casos, como cerquita, admiten, o poquito, ¿sí? Admiten también un diminutivo o un aumentativo, ¿vale? Por tanto, digamos que el adverbio es variable, perdonad, el adverbio es invariable, pero no tanto. En cualquier caso, no es tan invariable como la preposición, o como la conjunción, o como la interjección. ¿Vale? Venga, según el significado de las palabras, nos encontramos con que tenemos palabras léxicas y palabras gramaticales. Las palabras léxicas son aquellas que podemos asociar a un significado. Si yo digo mesa, en nuestra mente, queramos o no, se dibuja una mesa. Si yo digo azul, en nuestra mente dibujamos un color, ¿sí? Si yo digo lejos, ¿sí? Nosotros tenemos una conciencia de lo que es lejos. Lo que ocurre es que
bueno, lo podríamos definir, digamos que lejos lo podríamos definir, ¿vale? No se nos dibujaría la imagen pero a lo mejor a mí se me dibuja un horizonte, ¿eh? No sé, a lo mejor tengo una mente un poco literaria, pero a mí se me dibuja un horizonte. ¿Qué ocurre con las palabras gramaticales? Las palabras gramaticales son las que no tienen significado. Si yo digo, por ejemplo, el artículo, si digo los niños, está claro que niños tiene un significado, pero si digo los, o si digo, por ejemplo, a, la preposición, eso no tiene significado. A esas palabras que no tienen un significado que se pueda describir de una forma, en fin, que evoque, digamos, una idea en nuestra mente, a esas palabras se las llama palabras, las que tienen ese significado, que es simplemente un significado que tiene que ver con la gramática, se las llama palabras gramaticales, y las léxicas serían, pues eso, los sustantivos, los adjetivos, los verbos, que digamos dibujan una imagen en nuestra mente. Si yo digo saltar, tenemos una idea clara de lo que quiere decir saltar. Y le podríais explicar a una persona que no entendiera lo que significa saltar, le podríais explicar lo que significa saltar. Pero explicarle a alguien lo que significa entre. Sí, como preposición me refiero. Sí. Entonces, atendiendo a eso, tenemos las siguientes categorías gramaticales que son de las que nos vamos a ocupar. Estas categorías gramaticales, estas clases de palabras, son aquellas de las que nos vamos a ocupar de aquí hasta prácticamente febrero. Este mes, lo que nos queda de este mes y el mes de enero. Tendríamos los sustantivos, no explico lo que es un sustantivo porque lo veremos, los adjetivos calificativos, el verbo, los determinantes además se dividen en dos grupos, los artículos y después los adjetivos determinativos, los pronombres, que también, igual que en el caso de los determinativos, pueden ser de diferentes clases, los adverbios y las preposiciones y las conjunciones. Creo que he quitado ya la interjección, porque como os he dicho, como no entra. Y cuando yo clasifico, fijaos, cuando yo clasifico las palabras, puedo hacerlo atendiendo a este cuadro que tenéis aquí. Fijaos lo que tengo aquí. Un sustantivo es una palabra léxica, por lo que os he dicho, porque tiene significado. Y ese sustantivo, el sustantivo en castellano tiene género, ¿sí? Que no hay que confundir con sexo. Luego viene el lío de hay que decir los niños y las niñas tienen, yo qué sé, muñecos y muñecas, yo qué sé, porque ahí nos metemos en un lío. Una cosa es el género gramatical y otra cosa es el sexo, son dos cosas diferentes. Persona tiene género femenino, ¿sí? Pero se puede referir a un ser concreto que sea de sexo masculino o femenino. Entonces, en fin, a mí eso de los niños, las niñas, no me gusta nada. Las niños, niñas, estudiantes y estudiantas, a mí no me gusta nada, porque ya os digo que los textos son difíciles de entender así, luego muchas veces se empieza con concordancia pero luego te la dejas porque luego tienes que hacer también los adjetivos o los participios y ya le hemos liado. En fin, ahí yo no coincido en muchas cosas con Arturo Pérez Reverte, en muchas cosas no, pero con esa sí que coincidiría, en que intentar forzar el lenguaje de esa manera es absurdo, Pero bueno, los sustantivos en castellano tienen género y en castellano es masculino o femenino. Hay otras lenguas, como por ejemplo el alemán, que tienen neutro. Y el castellano, que viene del latín, ha perdido el neutro, porque el latín tenía neutro. Los sustantivos en latín podían ser masculinos, femeninos o neutros. El castellano el neutro lo ha perdido por el camino. Y ahora todos los adjetivos son masculinos o femeninos. Los sustantivos. Los sustantivos tienen número, quitando los casos de los que hablamos el otro día. ¿Os acordáis? Los de pluralia tantum y singularia tantum, que son esos sustantivos que o solo tienen singular o solo tienen plural, ¿sí? Quitando esos casos que son excepciones, en el castellano los sustantivos tienen singular y tienen plural. Y yo puedo decir mesa o puedo decir mesas. Los sustantivos pueden ir acompañados por un artículo, la mesa, las mesas. El sustantivo no tiene grado. Yo no puedo decir la más mesa, como podría decir de un adjetivo. En un adjetivo puedo decir la más inteligente, la menos inteligente, tan inteligente como, inteligentísimo o inteligentísima. Eso es el grado. El sustantivo no tiene grado en castellano. Bueno, hay, en fin, un dictador en España se inventó el grado en un sustantivo. Él era generalísimo.
Generalísimo, es una tontería tan grande como decir que esto es una mesísima. O sea, hizo cosas muy malas, peores y tonterías. Y entre las tonterías fue nombrarse a sí mismo generalísimo. General es un sustantivo, cuando se usa como grado militar es un sustantivo. Tú de un sustantivo no puedes hacer un superlativo. Pues ya os digo, es una tontería como, uy, esta mesa es tan maravillosa que no es mesa, es mesísima. Vale, pues él era tan maravilloso que no era un general, era un generalísimo. En fin, sí, efectivamente, pero ya te digo, si hubiera dicho yo que sé, general ilustrísimo, ¿sí? Porque ilustre es un adjetivo y de un adjetivo puedes hacer un superlativo porque el adjetivo sí tiene grado, pero el sustantivo, en fin, pues será generalísimo. En fin. No tiene persona es primera, segunda o tercera, que lo veremos en los verbos. No tiene tiempo o aspecto, que esto también es del verbo, ni tiene modo, que esto también es del verbo. El adjetivo que tiene género, blanco, blanca, tiene número, blancos, blancas, tiene grado, lo que os he dicho, puedo decir más blanco que, menos blanco que, tan blanco como o blanquísimo. El adjetivo no tiene persona, ni tiempo, ni modo, ni aspecto, eso es para los verbos solamente. El adverbio no tiene género. Si yo digo bien, que sería un adverbio, no sé si es masculino o femenino, el adverbio no tiene género. Claro, si luego está acompañando a un adjetivo, lo podríamos asociar, pero porque si yo digo, por ejemplo, es bien alto, como muy alto, ¿sí? Evidentemente ese bien y ese muy nos parece que es masculino porque está con alto, pero no es ni masculino ni femenino. El adverbio no tiene género. No tiene número, no puedo decir muy es muy. No se le puede poner un artículo, no puedo decir el muy. Grado, ahí tiene el interrogante lo de cerca, cerquísima. ¿Os acordáis que es lo que os he dicho ahora? Digo cerca, pero puedo decir cerquísima, por tanto, cuidado, tampoco hay persona, ni tiempo, ni modo. De esto hablaremos, del grado del adverbio. El verbo no tiene género. Si yo digo hablo, no sé si es masculino o femenino, sí que tiene número. Hablo es primera persona del singular, hablamos es primera persona del plural. El verbo no puede llevar artículo, el verbo no tiene grado, el verbo sí tiene persona, hablo es primera, el verbo tiene tiempo y aspecto. Si yo digo hablo es tiempo presente y aspecto imperfectivo, porque la acción no ha acabado, y tiene modo, que es imperativo, indicativo y subjuntivo. ¿Suena esto? Sí. Tengo una buena noticia, nunca preguntan por tiempos verbales. Bueno, yo creo que los tendréis que saber, porque si los sabéis, luego es más fácil aprenderlos en inglés, pero bueno, ahí ya no voy a entrar. Palabras gramaticales, que son esas que no tienen significado. La preposición y la conjunción, que como veis, no tienen ningún tipo de variabilidad. Son palabras invariables y ya está. Y fijaos que aquí he metido el adverbio dentro de las variables, por lo que hemos visto antes del grado. ¿Vale? Venga, la locución. Veréis que a medida que vaya presentándoos algunas categorías gramaticales, os voy a hablar de locuciones. ¿Qué es una locución? Una locución es una combinación fija de dos o más palabras que equivale a un significado que podemos decir con una sola palabra. No en todos los casos nos podemos encontrar con locuciones, pero por ejemplo, para que me entendáis, la preposición puede estar formada por una sola palabra. Yo puedo decir que el dossier está sobre la mesa, sobre sería una preposición, pero puedo decir que el dossier está encima de la mesa. Entonces, encima de, que son dos palabras, sería una locución prepositiva. Es decir, una preposición formada por más de una palabra, para entendernos. Tendría una unidad de sentido como una preposición, pero estaría formada por más de una palabra. Hay locuciones prepositivas y ¿sabéis dónde hay muchas? Hay muchísimas locuciones adverbiales. Hay muchas expresiones lexicalizadas, fijas, que significan lo mismo que un adverbio. Yo puedo hacer algo rápidamente o puedo hacer algo en un santiamén. En un santiamén sería una locución adverbial, ¿sí? ¿Por qué? Porque significa lo mismo que significaría un adverbio, en este caso rápidamente. Por tanto, cuando hablamos de locuciones, y ya os digo que será un concepto que va a salir más veces, cuando hablamos de locuciones, fijaos, nos encontramos con que nos podemos encontrar incluso con locuciones nominales. Por ejemplo,
¿Sabéis lo que es una noche toledana? Cuando alguien ha pasado una noche muy mala, que no ha dormido, que ha dado vueltas en la cama, que es una noche toledana, ¿no? No suena. ¿Y chivo expiatorio? Sí. Chivo expiatorio sí que os suena, ¿eh? Lo han cogido, eran todos culpables, pero al final han cogido al delegado de chivo expiatorio. Esto pasaba mucho en los institutos, ¿eh? Que luego el profesor le tomaba manía al que le había puesto el cascabel al gato, ¿eh? ¿Sí? Vale, pues chivo expiatorio, chivo significa una cosa por separado, expiatorio significa otra cosa, pero cuando tenemos chivo expiatorio, eso sería una locución nominal, es decir, una combinación de un sustantivo más un adjetivo que tiene un significado global, ¿sí? Nos encontraríamos con locuciones adjetivas, corto de manos, hecho polvo, locuciones verbales, cortar el bacalao, tener la sartén por el mango, y las muy populares, por ejemplo, echar de menos. En castellano echar de menos es añorar, pero fijaos que pocas veces decimos añorar y cuántas veces decimos echar de menos. O por ejemplo, darse cuenta. Darse cuenta vendría a ser como notar o como percibir, pero normalmente decimos darse cuenta. Eso es una locución verbal, un conjunto de palabras que tienen el mismo significado que tendría un verbo solo, pero que por separado significan cosas diferentes, ¿vale? Y donde os he dicho, bueno, hay alguna incluso pronominal, pero donde hay más son en las adverbiales, tarde o temprano, a expuertas, lo que os he dicho antes, en un santiamén, en un tristás, en un abrir y cerrar de ojos. Hay muchísimas locuciones adverbiales y muchísimas locuciones prepositivas, a favor de. Soy pro libertad, estoy a favor de la libertad. Puedo decir con pro, que es una preposición, aunque no la digamos en la lista, pro es una preposición, y también incluso hay preposiciones conjuntivas. Por tanto, cuando tenemos una categoría gramatical formada por una sola palabra, no tenemos dudas, es una preposición, es un adverbio, pero luego tenemos que pensar que hay locuciones que tienen el mismo significado que una palabra, ¿sí? Pero que están formadas, pues eso, por más de una palabra cuando atendemos a lo que significa la palabra, a la definición que hemos dado antes de lo que va entre espacios en la escritura. Esto lo han preguntado alguna vez. ¿Alguna vez han preguntado por alguna locución? Creo recordar prepositiva y seguro que por alguna verbal. Que algún año han puesto una expresión tipo echar de menos y para ver si era una perífrasis, si era un verbo compuesto o si era una locución verbal. Alguna vez, hace tiempo, pero lo han puesto alguna vez, ¿eh? Y lo podrían preguntar, porque entra en el temario y porque además me parece que el profesor dijo que era una de las preguntas que podía poner. Bien, pues entonces, ya hemos visto las palabras, las hemos definido, hemos visto los tipos de palabras que podemos encontrarnos y empezamos ya con el apartado de los constituyentes de la palabra. Es decir, aquellas palabras simples y primitivas, ¿sí? Como por ejemplo sol, en palabras como sol nos encontraríamos una palabra que está formada simplemente por el lexema, lo que llamaríamos vulgarmente la raíz, que ya os he dicho que no lo tenéis que llamar raíz. Pero eso no es lo más normal en castellano. Lo más normal en castellano es encontrarnos con palabras que podemos dividir en segmentos. Uno va a ser el lexema, es decir, la raíz, pero luego a esa raíz le podemos añadir prefijos, sufijos, infijos y podemos llegar a tener una estructura tan compleja como esta. Fijaos, la palabra, ahora, aquí he ido a buscar una, o sea, esta no me ha salido a la primera, esta es de las de, tienes que ir a buscar la más complicada que se te ocurra, ¿vale? Destornilladorcitos. Es una palabra perfectamente correcta en castellano, perfectamente correcta, ¿sí? ¿Cuál es el lexema? Tornillo, el tornillo, de aquí viene, ¿vale? A este lexema se le ha añadido, morfema derivativo, perdonad, no derivativo, un prefijo. Se le ha añadido un prefijo para entendernos, que significa lo contrario de des, en este caso, sería lo contrario de atornillar, desatornillar, ¿vale? Resulta que después, aquí en medio, se le ha añadido un sufijo, aquí otro, bueno, aquí en este caso un derivativo, y aquí dos desinenciales que nos indican que es masculino y plural, ¿sí? Encima, para que se pueda pronunciar,
El castellano a veces pone una letra, para entendernos, ¿sí? Que haga como de puente, porque si no aquí tendríamos que pronunciar destornidor it os, ¿sí? Fijaos, café. Un café pequeño es un cafecito, cafecito, no decimos un cafito, que probablemente tendríamos que decir eso si no pusiéramos esta C en medio. Y hay gente que dice un cafelito, ¿no? Suena los cafelitos, hay gente que lo dice, ¿Qué hacen? Cambian esta consonante, en este caso que hace de puente, la utilizan pues para que la palabra sea más fácil de pronunciar. Bueno, fijaos entonces la complejidad que tenía una palabra como esta. Yo no sé alemán, pero me han dicho que la lengua que es campeona en hacer estas cosas es el alemán. Que el alemán parte de un lexema y a partir de ese lexema va añadiendo diferentes prefijos, sufijos e infijos y de un lexema muy simple acaba dándote una unidad de sentido que significa muchísimo. ¿Sí? Vale, pero el castellano también tiene esta riqueza, mucho más, por ejemplo, que la del inglés. El inglés también tiene prefijos y sufijos, ¿sí? Pero no a este nivel, al nivel del castellano. ¿Vale? Cuando hablamos de los constituyentes de la palabra, hablamos de unidades mínimas con significado. A esas unidades mínimas con significado las llamamos monemas. Entonces, ¿qué es un monema? Un monema es cada una de las partes en las que podemos dividir la palabra. Aquí en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, en realidad 6 monemas. Si yo tengo una palabra como niños, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo niños, niños es una palabra que está formada por 3 monemas. ¿Sí? ¿Por qué por 3 monemas? Porque tengo 3 unidades que tienen significado. Y me vais a decir, bueno, yo de niño, el significado, vale, venga, te lo compro, Sí, pero ¿cuál es el significado de la O y de la S? ¿No nos habías dicho en el tema anterior que los fonemas, que eran las unidades mínimas que no tenían significado? Sí, pero aquí no estamos hablando de fonemas. Aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de género y de número. Ahí, esa O no es una O fonema. Allí es una O que nos indica que esto es masculino y que se opone, como es en el caso del género, se opondría a la A en el caso de niñas. Por tanto, bueno, y la S, lo mismo. Aquí no hablamos de una S fonema, aquí hablamos de una S que nos está marcando plural en castellano. Por tanto, nos encontramos con que en esta palabra tenemos 3 monemas. Un monema, que es el lexema, es el que nos indica el significado de la palabra. Y después, los otros 2 monemas son monemas gramaticales, ¿sí? En este caso, morfemas, ya lo veremos ahora, el tipo, que nos indican, por una parte, que la palabra de arriba es masculina y plural, y que la de abajo sería, pues, femenina y plural. ¿Lo veis? Entonces, todas las partes, para entendernos, en las que yo pueda cortar las palabras con significado léxico o significado gramatical son monemas. Esa es la estructura básica de la palabra, ¿sí? Monemas, nos podemos encontrar con palabras que tengan solamente un monema, que sea un lexema, por ejemplo, sol. En el caso de sol, nos encontramos que esta palabra está formada por un solo monema, eso nos va a pasar con las palabras simples y primitivas, ¿sí? Pero nos podemos encontrar con destornilladorcitos, ¿sí? ¿Vale? Entonces, como os decía, el concepto de monema lo tenéis que tener muy claro, que sería la unidad más pequeña dotada de significado, ¿sí? A diferencia del fonema, que es la unidad más pequeña que no tiene significado. El monema tiene significado, y vuelvo a insistir, el significado puede ser léxico o el significado puede ser gramatical, ¿vale? Lo tenéis aquí en el ejemplo de niños. Aquí tenéis un vídeo que es del canal de un profesor, no sé si os lo he recomendado alguna vez, pero lo vais a encontrar con más vídeos de este canal, son buenísimos. A ver, la profesora que explica morfología y sintaxis no es la persona más alegre del mundo, también os lo digo, pero explica muy bien, de forma muy clara, y son vídeos de estos que están testados, no es cualquier cosa que os encontréis por internet, que hay mucha cosa muy mala.
Entonces, si veis yo estoy suscrita al canal este de un profesor y veréis que os pongo más de un vídeo de este canal, sobre todo para morfología y sintaxis, que me gustan mucho. La explicación que yo os voy a dar ahora, veis que aquí tiene detrás la palabra, monema, y aquí después tiene diferentes tipos, los morfemas y todo eso. Es la explicación que yo os voy a dar ahora, pero vamos, que la tenéis aquí. Los monemas, ya hemos visto que una cosa son los fonemas y que otra cosa son los monemas. Cuando hablamos de monemas nos podemos encontrar con dos tipos de monemas. El monema donde está el núcleo de significado de la palabra es la raíz. Y ya os he dicho que podemos, la raíz, el lexema, ¿sí? Ya os he dicho que podemos encontrarnos con palabras que estén formadas por un único monema y en ese caso ese único monema va a ser lexema, ¿sí? Y a ese lexema le podemos añadir morfemas, ¿sí? Los morfemas modifican el significado de la palabra. No es lo mismo atornillar que desatornillar. ¿Qué me ha cambiado el significado de la palabra? Un morfema. He añadido delante el morfema des y ya está. No es lo mismo ser útil que ser inútil, ¿sí? ¿Qué cambia el significado de la palabra? Tengo el mismo lexema, tengo la misma raíz en los dos casos, que es útil. Lo que está cambiando el significado, en este caso, y además en este caso estoy cambiando el significado léxico, es el prefijo. También puedo cambiar el significado gramatical. En lugar de útil, útiles. ¿Qué me está indicando eso? Que ya no es uno, sino que es más de uno. ¿Lo veis? Por tanto, los morfemas pueden cambiar el significado que nosotros entendemos por significado de la palabra, pues para decir lo contrario, por ejemplo, pero también puedes cambiar el significado gramatical de la palabra en el sentido de que nos pueden indicar masculino, femenino, singular, plural, pasado, presente, futuro o superlativo. Cuando hablamos de los morfemas, nos podemos encontrar con morfemas, olvidaos de esto de independientes y dependientes, esto, pues nada, empezaré el próximo día por aquí, y esto de independientes lo voy a quitar, porque esto no os lo van a preguntar, y voy a dejar solamente lo que sí que os van a preguntar. Entonces, el próximo día, que es dentro de una semana, ¿vale?